Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Ailene Pérez Montejo. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial en el modo semipresencial. El día de hoy les presentaré los temas de la actividad 1, unidad 4, de la materia de Estadística Inferencial 1, a cargo del profesor Juan Morales. En esta unidad abordaremos el capítulo 7 y el capítulo 8. El capítulo 7 lleva por nombre Estimaciones y tamaño de la muestra. Como primer subtema hablaremos de la estimación de proporción de una población. Veremos un poco de teoría. Primero veremos los objetivos. Entre los objetivos tenemos 1. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos alfa, donde alfa es el nivel de significancia, de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con alfa, es decir, un nivel de significancia igual a 0.10, 95% con un nivel de significancia de 0.05 y 99% con un nivel de significancia de 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza. Ejemplo al 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza al 95% de que un intervalo realmente contiene un valor verdadero a la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen una mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simplemente para estimar una proporción poblacional, el margen de error, denotado como E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Y aquí tenemos un ejemplo, el cual se llama selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método X-Source, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método X-Source, de los cuales 525 nacieron niñas. Aquí nos pide resolver 4 cuestionamientos. El primero dice: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método X-Source? Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método X-Source.
Calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95% y calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Bien, para resolver el primer cuestionamiento lo vamos a hacer aquí mismo, nada más necesitamos de nuestra calculadora y los datos. Para resolver este problema nos lo está dando nuestro planteamiento. Aquí nos dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? Entonces, con los datos que nosotros tenemos aquí, vamos a resolver esto. Nuestro problema nos dice que nacieron 525 niñas de 574 bebés. Entonces, esta sería nuestra estimación muestral. Vamos a dividir 525 entre 574 y tenemos un resultado de 0.914, que en este caso esta sería nuestra respuesta. Nuestra respuesta sería del 91.4%. Esa sería nuestra estimación puntual. Esa sería nuestra respuesta. Para el siguiente cuestionamiento vamos a utilizar el programa de Minitab. Aquí yo ya abrí el Minitab. Entonces, para calcular el siguiente cuestionamiento que dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza al 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método XOR. Aquí en Minitab nosotros nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, y aquí nos vamos a ir a una proporción. Nosotros vamos a seleccionar datos resumidos. En número de ensayos nosotros le vamos a poner los 574, que fue la muestra, y aquí le vamos a poner el número de eventos, le vamos a poner las veces que ocurrió nuestro evento, que en este caso que sería 525. Y acá en opciones nos está pidiendo nuestro problema un intervalo de confianza al 95%. Por default, Minitab ya nos da este nivel de confianza. Entonces nosotros le vamos acá a dar OK y acá otra vez OK. Y aquí nosotros ya vamos a tener nuestro intervalo de confianza del 95% para el evento, para nuestro ensayo de 574 pruebas con un evento de éxito de 525. Tenemos aquí nuestro intervalo de confianza, que es de 0.88 a 0.93. En este caso aquí tenemos el resultado que nos dio antes, que es de 0.914, que es el resultado de nuestro primer cuestionamiento. En este caso, este intervalo de confianza lo que significa es que de cualquier muestra que nosotros tomemos, el 95% de los casos tendremos que la proporción muestral se va a encontrar en el intervalo del 88.8% al 93.6%. Es decir, si nosotros tenemos si nosotros realizamos, por ejemplo, tomamos 100 ensayos, ¿no? Si hacemos 100 ensayos, el 95% de esos 100 ensayos, tenemos el 95% de probabilidad que la proporción muestral se encuentre dentro de este intervalo. Eso es lo que significa
lo que significa este intervalo. Y esa sería la respuesta para nuestro cuestionamiento número B. Para el siguiente cuestionamiento que dice, calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, para calcular el margen de error, nos vamos a ir aquí a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y vamos a seleccionar tamaño de la muestra para estimación. Aquí por default en parámetro nos da la media, nosotros estamos hablando de proporción, entonces vamos a seleccionar proporción. Aquí en proporción vamos a dar el resultado que nos dio en el primer cuestionamiento, que sería 0.914, y acá nos dice estimar tamaños de muestra, le vamos a elegir estimar márgenes de error. El tamaño de la muestra es de 574. Solo vamos a regresar a la presentación para verificar. Sí, 574 y acá sí, estamos bien. Y entonces acá en opciones no le vamos a cambiar nada y le vamos a dar a aceptar. Y acá tenemos nuestro margen de error. Tenemos para el tamaño de la muestra de 574, tenemos un margen de error con un límite inferior de 0.025 y un límite superior de 0.021. Y este sería la respuesta para el inciso C, que aquí se me movió un poco, pero es el inciso C. Esa sería la respuesta. Para el último cuestionamiento que dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Vamos a regresarnos a Minitab para resolver este ejercicio. Vamos a utilizar la misma ruta, así que le vamos a dar control E. Solamente que aquí en proporción nos está diciendo que si la proporción fuera del 90%, entonces aquí le vamos a poner 0.90 y nos está diciendo que calculemos el tamaño de la muestra. Entonces vamos a cambiarle aquí, le vamos a poner estimar tamaños de muestra y acá nos está pidiendo el margen de error que nos dice nuestro cuestionamiento, que sería del 1%. Esto sería igual a 0.01 con un nivel de confianza del 95%. Aquí por default, pues Minitab ya nos da el 95%, entonces nos vamos a dar aquí en OK y aquí ya tenemos nuestros resultados. Para un margen de error de 0.01, el tamaño de la muestra tendría que ser de 3786. Este sería el resultado para el último cuestionamiento. Ahora acá tenemos un ejercicio que es muy similar a nuestro ejemplo, el cual dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. De concebir un niño. Aquí se me fue una letra de más. Dice concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Aquí vamos a calcular nuestra estimación puntual. Vamos a usar nuestra calculadora y vamos a dividir el éxito que tuvimos, el cual fue de 127 en un total de ensayo de 152. Entonces el resultado para el primer cuestionamiento es del 0.835 o 83.5%. Ese sería el resultado para el primer cuestionamiento. Ok, ese sería el resultado. Ahora dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza al 95% para el porcentaje de niños nacidos padres que utilizaron el método XOR. Nos vamos a ir a Minitab
y en el mismo o en la misma hoja donde hicimos el ejemplo, vamos a hacer esto. Nos vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a ir a una proporción. En datos resumidos, ahora el número de eventos sería del sería de 127. Y acá en el número de ensayos, el total de las veces que hicimos esto fue de 152. Ok. Acá ya tenemos por default el 95%, entonces no le vamos a cambiar nada. Ya vamos a dar a aceptar. Y acá tenemos aquí tenemos perdón, el intervalo de confianza. Para un total de eventos de 152, donde tuvimos un total de éxito de 127, con una proporción muestral de 0.83, que es lo que nos había dado aquí anteriormente. Tenemos un intervalo confianza de 0.76 a 0.89, es decir, que en el caso que nosotros repitamos estas pruebas, tenemos la probabilidad de que del 95% de que nuestra proporción muestral se encuentre entre 76.6 y el 89%. Este sería nuestro resultado para el segundo cuestionamiento. Ahora nos dice, calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para la proporción. Aquí ya tenemos proporción binomial, y aquí le vamos a poner el resultado de la proporción muestral, que en este caso fue de 83.5. Le vamos a poner 0.835. Le vamos a calcular el margen de error de un tamaño de muestra de 152. Y aquí pues por default ya nos da el 95% del nivel de confianza. Entonces le vamos a dar acá a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos el margen de error para nuestro tamaño de muestra. Tenemos un margen de error con un límite inferior de 68.7% y un límite superior del 5.2%. Perdón, aquí es del 6.8% y acá del 5.5%. O en proporción es 0.068, 0.05. Este sería el resultado para el margen de error. Y acá nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2%, a un nivel de confianza del 99%. Entonces, vamos a utilizar la misma ruta que el margen de error. Solo aquí que la vamos a cambiar, nos está diciendo que fuera del 85%. Le vamos a poner 0.85 y vamos a calcular el tamaño de la muestra para un margen de error del 2%, es decir, del 0.02. Nos está pidiendo un nivel de confianza del 99, entonces aquí sí le vamos a cambiar. Vamos a poner 99.0 y le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos el resultado. Cuando tengamos un margen de error del 0.02, necesitamos un tamaño de muestra de 2327 con un nivel de confianza del 99%. Este sería el resultado para nuestro último cuestionamiento. Con esto terminamos este subtema. Ahora nos vamos a otro subtema de estimaciones y tamaño de la muestra, el cual es estimación de la media poblacional con una desviación estándar conocida. Los objetivos de este tema son: 1. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. 2.
Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. 3. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Veremos algunas definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Aquí tenemos un ejemplo, el cual es pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, con un total de datos de 40 y una media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Construye un intervalo de confianza al 95% para el peso medio de todos los hombres. Y por último nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población sería igual a 26 con un nivel de confianza al 95%. En este ejercicio lo más importante es ubicar o reconocer los datos que se nos están presentando, que en este caso sería nuestro total de datos, la media muestral y la desviación estándar. Entonces tenemos un total de datos de igual a 40, es decir, n igual a 40, una media muestral de 172.55, el cual se refiere a peso de los hombres y nos está dado en libras. Y la desviación estándar, que es igual a 26 igual en libras. Entonces, para el inciso A nos dice: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Si nosotros regresamos a los datos que se nos están presentando, entonces podemos observar que la respuesta a este cuestionamiento ya se nos está dando aquí mismo. En este caso nos dice que esta sería pues nuestra respuesta. Nos está dando ya la media muestral, es decir, la proporción muestral del peso medio de los hombres. Entonces esto sería igual a 172.55. Entonces esta sería la respuesta para nuestro primer cuestionamiento. Sería 172.55. Y esto nos lo está dando en libras. Y ya tenemos nuestro primer ejercicio resuelto. El segundo dice: construye un intervalo de confianza al 95% para el peso medio de todos los hombres. Para resolver esto nos vamos a ir a Minitab. En este caso vamos a seleccionar estadística básica y vamos a seleccionar aquí donde dice Z de una muestra. Aquí por default nos da una opción que es 1 más muestras, cada una en una columna. En este caso vamos a seleccionar datos resumidos. El tamaño de nuestra muestra nos dice que es de 40, con una media muestral de 172.55. Y la desviación estándar conocida es de 26. En este caso no vamos a realizar la prueba de hipótesis, solamente necesitamos el intervalo. Por default ya nos da el 95% del nivel de confianza y nuestro problema nos dice que necesitamos el 95%, entonces lo vamos a dejar así. Y aquí tenemos el resultado. Acá tenemos el tamaño de nuestra muestra, que sería de 40. Acá tenemos el valor de nuestra media muestral, que es de 172.55. Aquí nos da un error estándar de la media, que es igual a 4.11. Y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza del 95% para
la media poblacional, el cual va de 164.49 a 180.61. Es decir, que cuando nosotros realicemos varias pruebas, varios ensayos, nosotros vamos a tener el 95% de confianza de que nuestro resultado o nuestra proporción muestral se va a encontrar dentro de 164.49 a 180.61. Esa sería la respuesta para nuestro segundo cuestionamiento. Ahora el último nos dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 y un nivel de confianza al 95%. Para resolverlo vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir acá donde dice estadística y nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra. Y vamos a seleccionar tamaño de la muestra para estimación. En este caso aquí está seleccionada proporción porque en el tema anterior estamos hablando de proporción. En este caso ya estamos hablando de media, entonces vamos a seleccionar media. Tenemos la desviación estándar, que es igual a 26. Y acá nos está pidiendo tamaño de la muestra. Entonces para calcular el tamaño de la muestra nosotros tenemos el margen de error. Debemos de tener el margen de error, el cual nos lo está dando nuestro problema. Si nosotros calculáramos el margen de error, entonces sería lo contrario, nosotros necesitaríamos el tamaño de la muestra. Pero en este caso vamos a calcular el tamaño de la muestra y nos está diciendo que con un margen de error del 5%. Acá en opciones nos vamos a quedar con el nivel de confianza del 95% porque es lo que nos está pidiendo nuestro problema. Y vamos a suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Entonces le vamos a dar en aceptar y en aceptar. Y aquí tenemos nuestro resultado. El parámetro, pues estamos hablando de la media con una distribución normal. La desviación estándar, en este caso estamos hablando de una desviación estándar conocida, igual a 26, con un nivel de confianza del 95. Entonces tenemos que, para tener un margen de error igual a 5%, debemos de tener un tamaño de la muestra de 104. Ese sería el resultado para nuestro último cuestionamiento. Aquí tenemos un ejercicio, el cual dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es igual a 0.54. Acá dice: calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos y construir un intervalo de confianza al 99% para el conteo medio de glóbulos rojos. Calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población igual a 0.54 a un nivel de confianza al 99. Entonces, para calcular la mejor estimación puntual, como lo hicimos igual hace rato en el ejemplo, nosotros debemos analizar los datos que se nos está presentando en nuestro problema. Entonces, en este caso ya tenemos aquí la respuesta, la cual es 4.63. Este sería el resultado para nuestro primer problema, nuestro primer inciso sería 4.63. El segundo dice: construye un intervalo de confianza al 99% para el conteo medio de glóbulos rojos. Entonces acá en Minitab nosotros vamos a seleccionar estadística, estadística básica y Z de una muestra. Tamaño de nuestra muestra es 50. La media muestral es igual a 4.63 con nuestra desviación estándar conocida igual a 0.54 y nos está diciendo que un intervalo de confianza del 99. Entonces acá en opciones le vamos a poner acá 99.0%.
Y vamos a dar acá aceptar, ya tenemos nuestros datos y le vamos a dar aceptar. Aquí tenemos los resultados. Con un total de datos de 50, una media de 4.63, aquí tenemos la desviación estándar conocida de 0.54, con un error estándar de la media de 0.07, tenemos un intervalo de confianza del 99% para la media poblacional, de 4.43 como límite inferior a 4.82 como límite superior. Es decir, si nosotros realizamos varios muestreos, no solamente uno, sino varios, nosotros tenemos el 99% de confianza de que la proporción muestral de todos esos muestreos estará dentro de este intervalo. Esa sería la respuesta para nuestro inciso B, que aquí se movió. Ahí se movió. Bueno, para el siguiente dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 0.25, la desviación estándar de 0.54 y un nivel de confianza del 99. Entonces vamos a regresar a Minitab, vamos a seleccionar estadística, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. En este caso ya tenemos seleccionada media y acá en desviación es igual a 0.54. Nos está pidiendo estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 0.25 y un nivel de confianza del 99. Entonces acá le vamos a cambiar. Aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestro resultado. La media con una distribución normal, una desviación estándar conocida del 0.54 para un nivel de confianza del 99.9%. Nosotros tenemos que, si queremos tener un margen de error de 0.25, entonces nosotros necesitamos un tamaño de muestra de 51. Este sería el resultado para nuestro último cuestionamiento. Con esto terminamos este tema. Vamos al siguiente, el cual ahora vamos a hablar de una estimación de la media poblacional, pero ahora con una desviación estándar desconocida. Vamos a ver algunas definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T-Student, desarrollada por William Gossett 1876 a 1937, Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados en el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de exámenes con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Y aquí tenemos que grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución T de Student. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar,
pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución t-student tiene una media igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de igual a 0. La desviación estándar de la distribución t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene una desviación estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones entre una distribución normal o una t-student. Utilice la distribución normal si la desviación estándar es conocida y la población está distribuida normalmente. La desviación estándar es conocida y los datos son mayores a 30, es decir, tenemos más de 30 datos. Y en otro caso vamos a utilizar la distribución normal o t-student si nuestra desviación estándar es desconocida y nuestra población está distribuida normalmente. Tenemos una desviación estándar desconocida y nuestros datos son mayores a 30. Digamos que lo único que va a variar entre una y otra es la desviación estándar, que en la distribución normal es conocida y en la t-student no lo es. Aquí tenemos un ejemplo. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Nos pide resolver 3 cuestionamientos. El primero dice: calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construye un intervalo de confianza al 95% para la basura desechada por los hogares y calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es igual a 13.65 libras a un nivel de confianza al 95%. Yo ya tengo mis datos aquí en Minitab. Nos está diciendo nuestro ejercicio. Son 62 hogares, entonces yo aquí ya los tengo capturados. Aquí son 62. Entonces vamos a ver, lo primero que nos pide es calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Si podemos comparar el tema anterior con este, en el tema anterior la respuesta, en ese caso al inciso A, ya nos lo daba el mismo problema. Nos daba la media muestral. En este caso no nos lo da, solamente tenemos el dato de los 62 hogares. Entonces para calcular el inciso A, lo que vamos a hacer es, aquí en Minitab vamos a seleccionar estadística básica y T de una muestra. En este caso lo vamos a dejar aquí en una o más muestras, cada una en una columna, y aquí en variable vamos a elegir lo que nosotros tenemos capturado. En opciones le vamos a dejar lo que nos da Minitab por default, pues ya que es lo que nos pide nuestro ejercicio también. No vamos a realizar prueba de hipótesis, entonces le vamos a dar a aceptar. De esta forma nosotros podemos obtener la respuesta tanto del inciso A como del inciso B. En el inciso A nos pide la estimación puntual, entonces aquí tenemos para un total de 62 datos tenemos una media de 27.44, que sería la respuesta al inciso A. Tenemos una desviación estándar de 12.46, un error estándar de la media de 1.58 y tenemos el intervalo de confianza al 95% para nuestra media poblacional de 24.28 como límite inferior a 30.60 como límite superior. Esta sería la respuesta para nuestras dos
tanto para el inciso A como para el inciso B. Ahora vamos a hacer el último inciso que dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a Minitab, vamos a elegir estadística, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Aquí lo vamos a dejar en media, ya que es el tema del que estamos hablando. La desviación estándar nos dice que es del 13.65. Y en este caso, como lo que queremos es estimar el tamaño de la muestra, no le vamos a mover acá. Para estimar el tamaño de la muestra, nosotros necesitamos el margen de error, que en este caso nos está diciendo nuestro problema que es del 3%. Entonces vamos a poner acá 3. Y nos está diciendo que con un nivel de confianza al 95%, por default Minitab nos da 95%. Entonces le vamos a dar a aceptar. Y ya teniendo nuestros datos, le vamos a dar acá a aceptar. Y acá tenemos el resultado. Un parámetro de media con una distribución normal, una desviación estándar de 13.65 y un nivel de confianza al 95%. Tenemos que para tener un margen de error del 3% necesitamos un tamaño de la muestra igual a 82. Este sería el resultado para este último inciso. Ahora acá tenemos un ejercicio, el cual dice pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Construye un intervalo de confianza del 95% para los para los pesos de los bebés al nacer. Y calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. Una desviación estándar es igual a 465 gramos y un nivel de confianza al 95%. Para resolverlo, nos vamos a ir a Minitab. Aquí nosotros vamos a elegir estadística básica. Y lo vamos a hacer por medio de TestStudent. Vamos a elegir acá datos resumidos. En tamaño de la muestra nosotros tenemos un total de 186. La media de la muestra sería igual a 3.103 gramos. Y la desviación estándar es de 696. ¿Sí? Está bien. Y nos está pidiendo en el caso, vamos a calcular el inciso B. Y de esa forma vamos a tener el resultado para el inciso A. Entonces en el inciso B nos está pidiendo el intervalo de confianza al 95%. Entonces le vamos a dejar ahí el 95% y le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos el resultado. Pues tenemos el total de datos, que es de 186. Tenemos la media, que sería el resultado para el inciso A, y el cual pues ya nos lo estaba dando aquí el ejercicio, que sería 3.103 gramos. Tenemos la desviación estándar de 696. Un error estándar de la media de 51.0 y tenemos el intervalo en confianza al 95% para la media poblacional de 3002.3 y 3203.7. Lo cual pues ya sabemos que significa que si nosotros realizamos varios muestreos, no solo uno, sino varios, entonces tenemos un nivel de confianza al 95% de que nuestra proporción muestral estará dentro del intervalo con un límite inferior de 3002.3 y un límite superior de 3203.7. Aquí ya tenemos el resultado para los dos incisos. Vamos a resolver el último. Para esto vamos a regresar a Minitab. Vamos a seleccionar estadística,
potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Estamos hablando todavía de media y nos está dando una desviación estándar, perdón, de 465 gramos. Está pidiendo estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95. Entonces le vamos a dejar acá lo que nos da por default Minitab y le vamos a dar aceptar. Entonces tenemos el parámetro, pues estamos hablando de media con una distribución normal. Cuando tenemos una desviación estándar de 465 y queremos un nivel de confianza del 95%, necesitamos que para tener un margen de error del 10% necesitamos un tamaño de la muestra igual a 8309. Ese sería el resultado para el inciso C. Y de esta forma nosotros terminamos este tema. Ahora vamos a ver el último tema de este capítulo, el cual es estimación de la varianza poblacional. Vamos a ver algunas definiciones, el cual dice así: la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Tenemos grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. 1. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y la de t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución de chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral es la mejor estimación puntual para la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional que a otras medidas de variaciones sesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar poblacional, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la desviación estándar muestral como una estimación de la desviación estándar poblacional. Razonablemente bueno. Aunque la desviación estándar muestral es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual para la desviación estándar poblacional. Aquí tenemos un ejemplo referente a las calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza al 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Nos pide resolver 3 cuestionamientos, los cuales son: calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito, construya un intervalo de confianza al 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito y calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Ahora, para resolver este ejemplo, vamos a irnos a Minitab. En este caso vamos a hacer lo mismo que en el tema anterior. Vamos a resolver primero el inciso B y de esta forma automáticamente vamos a tener la respuesta para el inciso A. Lo vamos a hacer. Vamos a irnos a Minitab. Aquí yo ya tengo los datos de las calificaciones FICO. En este caso son 100 datos, los cuales ya están aquí capturados. Y ahora estamos hablando de varianza. Para calcular lo que nos está pidiendo el inciso B, nos dice: construye un intervalo de confianza al 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces nos vamos a ir acá donde dice estadística, vamos a seleccionar estadística básica y ahora estamos hablando de varianza. Entonces nos vamos acá a seleccionar donde dice una varianza. Vamos a dejar lo que dice una o más muestras cada una en una columna.
ya que aquí tenemos nuestros datos ya capturados. Y le vamos acá a dar opciones. Nos está pidiendo el 95% del nivel de confianza. Entonces lo vamos a dejar así, lo que nos da por default Minitab. Y le vamos a dar aceptar. Y aquí tenemos los resultados. Tenemos un total de datos de 100. Tenemos una desviación estándar del 92.2, que en este caso nuestro primer inciso nos dice calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Entonces esto sería el resultado para nuestro primer inciso. También nos da la varianza, la cual es igual a 8502. Y para la desviación estándar tenemos el intervalo de confianza por el método de Bonnet y tenemos el de chi cuadrada. En este caso nosotros vamos a tomar el de chi cuadrada, ya que es el más común. Entonces tenemos el resultado para nuestro inciso C de un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar, la cual se encuentra dentro de 81.0 y 107.1. Esta sería la respuesta para nuestro inciso B. Para el último ejercicio, que dice calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Vamos a regresar a nuestro archivo de Minitab y le vamos a dar aquí en estadística, potencia y tamaño de la muestra, y nos vamos a ir a tamaño de la muestra para estimación. Solo que en este caso le vamos a cambiar nuestro parámetro, ya que estamos hablando de desviación estándar. Aquí en la desviación estándar que nos da nuestro ejercicio nos dice 75 y nos está pidiendo el tamaño de la muestra. Entonces necesitamos el margen de error, el cual es del 10%. Le vamos a dar acá 10 y nos está pidiendo un nivel de confianza del 95%, entonces ahí no le vamos a cambiar nada. Aceptar y aceptar. Entonces tenemos que para nuestra desviación estándar, con una desviación estándar del 75 y un nivel de confianza del 95, necesitamos que para un margen de error del 10% necesitamos que el tamaño de nuestra muestra sea igual a 140. Este sería el resultado para el último inciso. Ahora acá tenemos un ejercicio, el cual es sobre consumo de energía de una casa. Nos dice utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Nos pide hacer 3 cosas. La primera es calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía, construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía y calcula el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. En este caso, como en el ejercicio, bueno, en el ejemplo, vamos a resolver primero el inciso B para de esta forma tener el resultado del inciso A. Aquí en Minitab yo ya tengo los datos capturados. En este caso vamos a calcular el inciso B, como les había dicho. Vamos a hacer el intervalo de confianza. Entonces nosotros estamos hablando de desviación estándar. Nos vamos a ir a estadística básica y vamos a seleccionar una varianza. Vamos a dejar una o más muestras cada una en una columna y vamos a seleccionar el consumo de kilowatts, que es lo que nosotros queremos ver, y lo vamos a dejar en 95%. Aquí tenemos nuestro resultado. Cuando tenemos un total de datos de 48, tenemos una desviación estándar de 692, que este sería el resultado para el inciso A. Este sería nuestro resultado. La mejor estimación puntual sería de 692. También nos da la varianza, que sería igual a 479.021. Esta sería la varianza. Y tenemos dos datos para nuestro intervalo de confianza, el de Bonnet y el de chi cuadrada.
El de chi cuadrada nos está diciendo que tenemos un límite inferior de 576 y un límite superior de 867. Esto quiere decir que si nosotros realizamos varios muestreos, tenemos un 95% de probabilidad que nuestra desviación estándar, nuestra estimación puntual para la desviación estándar se encuentre dentro de 576 y 867. Ese sería nuestro resultado para el inciso B. Ahora el inciso C nos dice que calculemos el tamaño de la muestra. Nos vamos a ir acá en estadística básica, en potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para la estimación. Estamos hablando de desviación estándar y nos está dando una desviación estándar de 250 kilowatts. Nos está pidiendo el tamaño de la muestra, entonces necesitamos el margen de error, el cual nos dice que es del 10%. Vamos a poner acá 10 y acá en opciones nos está diciendo que un 90% de confianza. Entonces acá le vamos a cambiar a 90 y le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos el resultado para nuestra desviación estándar. Cuando nos da una desviación estándar de 250 y queremos un 90% del nivel de confianza, si queremos tener un margen de error del 10%, entonces necesitamos que nuestra muestra sea de un tamaño de 921. Este sería el resultado para nuestro ejercicio. Bueno, con esto terminamos el capítulo 7. Haré una siguiente parte para tratar los temas del capítulo 8.